Hola, profesora Ayuantes. Esta es mi presentación final para el proyecto de inteligencia artificial para el problema del GBRP o el Green Breaker Routing Problem. Eh, la presentación está dividida en cuatro aspectos. Primero definiremos brevemente el problema y sus principales aspectos. Luego se presentará una propuesta para poder resolverlo, explicando los algoritmos utilizados y heurísticas. Después se mostrarán los experimentos realizados con la propuesta mencionada anteriormente para finalmente poder concluir respecto a estos resultados. Primero, se definen los problemas BRP, los cuales consisten en varios problemas de optimización combinatorial que se basan en encontrar la mejor ruta que deben seguir una cierta flota de vehículos para satisfacer a clientes en una zona geográfica. En donde podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, un ejemplo de un tipo de BRP, en donde se tiene un depósito inicial y tenemos varios clientes a los cuales nosotros tenemos que atender. Durante los últimos años y por la gran preocupación que existe hoy en día por el cambio climático y medioambiental, nace una variante del BRP llamada GBRP, donde los vehículos utilizan un tipo de combustible alternativo que reduce en gran medida el impacto medioambiental causado por el recorrido. El GBRP consiste en minimizar la distancia recorrida por una flota de vehículos que deben realizar entregas a clientes. Estos vehículos pueden pasar a estaciones de recarga del combustible alternativo mencionado anteriormente, si es que lo requieren. Y es importante cumplir que los vehículos no se excedan del tiempo máximo de recorrido. Las principales componentes que conforman este problema son cuatro. Los clientes, las estaciones, los vehículos y el depósito inicial de donde salen estos vehículos. Los clientes estarán en posiciones fijas en donde se les deberá atender y ser visitados por algún vehículo en particular de la flota de vehículos. Cabe destacar que los clientes deben ser visitados una única vez. Las estaciones de recarga estarán disponibles para ser usadas por los vehículos si es que lo requieren. Estas pueden ser visitadas más de una vez. Los vehículos estarán encargados de visitar a los clientes y atenderlos. Cabe mencionar que estos vehículos deben retornar al depósito inicial de partida. Y el depósito es de donde salen estos vehículos y estos mismos deben retornar al depósito cuando den por finalizado su recorrido. Existen varias restricciones a tener en cuenta en este problema, pero las dos más importantes son que un vehículo no exceda la capacidad de combustible al momento de querer ir hacia un nodo, ya sea un cliente, una estación de recarga o el depósito inicial. Es decir, básicamente que siempre el vehículo tenga combustible disponible para poder movilizarse. La otra restricción que debe cumplirse sería que la ruta del vehículo no se exceda del tiempo máximo de recorrido. Estas restricciones se manejarán más adelante al explicar los algoritmos utilizados para poder resolver el problema. Siguiendo con la propuesta, entonces la representación elegida para poder mostrar la solución a una instancia del problema del GBRP va a ser básicamente con una lista enlazada que va a representar los órdenes de visita de cada nodo. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una lista enlazada en donde cada elemento representa un nodo visitado por algún vehículo en particular. Es decir, primero parte desde el nodo de 0, luego visita al cliente 7, luego visita al cliente 4, luego visita al cliente 9. Luego visita a la estación de recarga F1, luego visita al cliente C1 y retorna al depósito inicial de cero. Esta representación fue elegida más que nada por su fácil uso y su consolidada como intrínseca que conlleva, dado que es fácil observar claramente cuál es la ruta que lleva un vehículo asociado a la solución. Una parte importante de la propuesta son los algoritmos implementados para llevar a cabo la solución de alguna instancia del GBRP. Primero, se le proveerá de un archivo de input con toda la información necesaria de una instancia en particular a un algoritmo de tipo grid, el cual entregará una solución inicial de rutas de vehículos. Luego, esta solución se le entregará como input a un algoritmo reparador de Simulated Annealing, en donde éste buscará mejorar con decisiones estocásticas y mediante movimientos las rutas provistas por el algoritmo greedy, entregando finalmente un output final de solución para una instancia del GBRP. Como se mencionó anteriormente, el algoritmo greedy generará una solución inicial de rutas para una instancia del GBRP. El algoritmo será de tipo greedy debido a que siempre el algoritmo visitará a los nodos que estén más cercanos entre sí, ya sea un cliente, una estación de recarga o etc., dando el carácter ambicioso al algoritmo. Simulated Annealing intentará mejorar esta ruta, dado que es un algoritmo reparador.
Esta ruta inicial es provista por el algoritmo greedy al intentar decidir estocásticamente y mediante movimientos entre nodos para tratar de mejorar las rutas provistas por greedy. En cuanto a la verificación de restricciones, el algoritmo greedy se encargará de tomar siempre una distancia factible al momento de tener que visitar algún nodo en particular, para asegurarse de no violar las restricciones de tiempo máximo de recorrido y de que el vehículo durante sus recorridos no se quede sin combustible. Se tomará en cuenta al momento de viajar de un nodo a otro una distancia factible que consiste en la distancia desde donde estoy hasta donde quiero visitar, más la distancia desde donde quiero visitar, eh, desde donde ya visité hasta el depósito. De esta manera, el vehículo se asegurará de poder volver al depósito sin quedarse sin combustible y sin exceder el tiempo máximo de recorrido. El tiempo factible se calcula con la distancia anterior dividida en la velocidad del vehículo, que se mantendrá constante para efectos de este problema. Por otra parte, Simulated Annealing intentará mejorar las soluciones provistas por el algoritmo greedy de la siguiente forma. Mediante movimientos entrenados consecutivos de una ruta en particular, por ejemplo con la ruta que tenemos acá, eh, se realizará un movimiento y se verificará que esta solución, luego del movimiento, sea factible. Luego, al ser factible, Simulated Annealing decidirá estocásticamente cambiar esta ruta por la anterior. Cabe destacar que al tomar decisiones estocásticas, puede que la ruta con el movimiento realizado sea peor que la ruta inicial. Pasando a los experimentos, se tendrán en cuenta las famosas instancias AB, las cuales son provistas del paper An Exact Algorithm for the Green Vehicle Routing Problem. Estas instancias nos van a entregar la información necesaria para poder obtener las distancias que existen entre todos los nodos pertenecientes al problema, ya sea estación, cliente o depósito. Esto mediante las latitudes y longitudes de las posiciones geográficas de los nodos. Se utilizarán las siguientes 5 instancias para poder experimentar: la AB101, la AB103, la AB108, la AB117 y la AB201. Se cogieron estas instancias debido a que cada una tiene distintas cantidades de clientes a satisfacer, las cuales varían entre 50, 75 y 100, y así poder concluir respecto a los resultados de cómo funciona el algoritmo con cierta cantidad de clientes o no. En los resultados se muestra una tabla con la ruta, distancia y tiempo de cada vehículo de la flota. Para AB101 se puede notar que al principio se generan rutas con varios nodos en ella. Sin embargo, a medida que avanza el algoritmo, solo quedan rutas con uno o dos nodos, por lo que Simulated Annealing no puede realizar su trabajo al no haber swaps entre estas rutas. Para AB103 se obtiene de hecho un peor resultado, ya que ni siquiera se logran visitar la mitad de la cantidad de clientes, y esto se puede ver a que existen muy pocos nodos cercanos entre sí, por lo que se generarán rutas muy cortas y de mayor distancia entre ellas. Para AB108 ocurre algo similar con la instancia AB101. Se logra visitar una gran cantidad de clientes y al principio se logran recorridos con bastantes clientes, por lo que Simulated Annealing ahí pudo haber realizado bien su trabajo. En cuanto a AB117, la cual contiene la mayor cantidad de clientes, solo logra visitarse un 70% de los clientes y ocurre algo similar con lo visto anteriormente. Se generan rutas con varios nodos para luego dejar solo rutas con un solo nodo o máximo dos, por lo dicho anteriormente de que Grady visita las más cercanas y no van quedando más cercanas a medida que el proceso del algoritmo sigue. Por último, en AB201 logran visitarse a casi todos los clientes, pero sucede lo mismo. De hecho, solo la primera ruta consigue visitar a más de uno o dos nodos, por lo que Simulated Annealing no logra verse reflejado en esta instancia. Si bien en el estado del arte se estudió que Simulated Annealing ha tenido de los mejores resultados, al haber rutas muy cortas no pueden existir movimientos en sus nodos, entonces no se aprovecha bien la capacidad del algoritmo. La dificultad del problema por lo general aumenta al haber más clientes, debido a que es difícil satisfacerlos a todos. También se dificulta cuando existen muy pocos nodos cercanos entre sí, dado que Gree agarra las más cercanas y no deja cabida para que existan rutas más largas y poder utilizar SA Simulated Annealing en estas rutas. Lo bueno de esta heurística aplicada es que con Gree, al comienzo de las iteraciones, encuentra buenas rutas con varios nodos y distancia mínima. Lo malo es que al avanzar en el proceso quedan pocos nodos cercanos entre sí y solo logran visitar a un cliente o una estación y un cliente por culpa de lo ambicioso del algoritmo Gree. Se podría mejorar lo anterior utilizando o sea, cambiando la implementación del greedy o quizá utilizando otro tipo de algoritmo que deje una solución inicial, como por ejemplo, como se vio en el estado del arte, la utilización de branch and cut y luego simulated annealing para poder mejorar esta solución inicial, dado que da buenos resultados.